Augusto Versali Serafini, agregado agrícola de Brasil en la Embajada de Brasil en Colombia, a Joana Monsalve Rodríguez, especialista corporativa de medio ambiente de Minerva Foods, a Paulo Moreira, CEO de Sheffer Colombia, y a Laura Pasculi, directora de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI, quien moderará este panel. Les recuerdo que pueden ver el tiempo en la pantalla y adelante, doctora, el escenario es suyo. Buenos días a todos. Un placer poder compartir este espacio con ustedes para hablar hoy sobre el caso de Brasil, que realmente es un caso bastante exitoso. Tiene unas cifras impresionantes en términos de desarrollo agroindustrial en los últimos 30 años, un poco envidiosas para nuestro país. Simplemente para tener en cuenta hoy el PIB de Brasil lo conforma en un 24% el sector agroindustrial. Son los principales exportadores mundiales de azúcar, de soya, los segundos en el caso de maíz, algodón. Tenemos que Brasil pasó de producir 24 millones de toneladas en la década de los 90 y hoy produce 120 millones de toneladas. En el caso del maíz, tenemos cifras parecidas, pasamos de 40 millones a 125 millones de toneladas, exporta a más de 100 países alrededor del mundo y sus exportaciones hoy representan 166.000 millones de dólares. Esto en los últimos 30 años, como ustedes se pueden dar cuenta, las cifras han tenido unos incrementos bastante importantes. Y cuando queremos y estamos en una etapa de repensar a nuestro país, pues nos interesa mucho saber cuáles han sido esos pilares o esos ejes transformadores que han llevado a que Brasil tenga estas cifras que son bastante impresionantes. Conversando con nuestros colegas de Brasil, nos hemos encontrado que hay tres temas o tres pilares que han sido fundamentales a lo largo de la historia: la investigación y el desarrollo, el fortalecimiento institucional y el proceso de internacionalización que ha puesto a los empresarios en otro tipo de mentalidad y que ha permitido que ese desarrollo sea fundamental para el país. Entonces, con esta introducción quisiera comenzar con Clovis preguntándole cuál ha sido ese punto de inflexión que llevó a Brasil a apostarle al crecimiento agroindustrial y cómo fue que seleccionaron estos ejes transformadores de la agroindustria. Bueno, gracias Laura. Buenos días a todos. Es un placer estar acá. En primer momento agradecer, creo que es un espacio importante para compartirnos y hablarnos un poquito del tema. Bueno, la pregunta no es sencilla, es una pregunta que trae ahí 40, 50 años de planes, de estrategia. Como el presidente de Andy dijo acá en la primera ponencia por la mañana, hay todo que ser con mucha estrategia. Y ahí se pasó, cercano ahí a 1970, 75 en Brasil, tuvimos algunos incrementos importantes del PIB. En 3 años que la producción agropecuaria, agrícola y ganadera fueron muy fuertes, el gobierno se quedó con una situación de que necesitaba organizar el tema, planear un poquito más con estrategia para los próximos años. Y este fue el punto de inflexión. Entonces, ¿y ahora cómo vamos a trabajar? Y ahí se empezó a desarrollar políticas de corto, medio y largo plazo. Entonces, ese fue un punto ahí hace 40, 50 años que se quedó muy clara la necesidad de una organización. Y ahí me parece que el punto clave de todo eso para la definición de estos ejes fue justamente el público y el privado trabajaren juntos.
y ahí se empezó un cambio importantísimo que nos traería a los datos que fueron presentados ahorita por la OCDE y por todos, que son datos de conocimiento amplio ahí, incrementos increíbles que tuvimos en la producción agrícola y claro, agroindustrial también desde 1970. Muchas gracias. Joana, ¿qué rol tuvo el sector privado de Brasil en impulsar este crecimiento agroindustrial? Bueno, buen día para todos. Un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Les extiendo un saludo por parte de nuestro CEO, el señor Daniel Mazzocco, que por dificultades en su agenda no nos pudo acompañar, pero estoy acá para transmitirles parte de la información de la estrategia que ha sido Minerva Foods a la luz de Brasil y la estrategia de implementación de lo que lleva en Colombia. Minerva Foods es la mayor exportadora de Sudamérica de carne, con presencia en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Y a la luz de esta estrategia de implementación, pues ellos empezaron a trabajar con todos los eslabones de la cadena, desde los inicios de sus proveedores, los que garantizan el insumo, la carne bovina desde la facenda, desde su levante, su cría, hasta los lugares de faena. Entonces, toda esta estrategia llevó como una circularidad que les permitió a ellos trabajar también con las entidades gubernamentales a la luz de la normatividad para poder aterrizar un poco más el principio de sostenibilidad, que es a lo que le está apostando Minerva en el año 2030. Lograr unas emisiones cero a la luz de todo su trabajo y todo el ejercicio que vienen desarrollando. Ha sido una tarea de más de 20 años por parte de Minerva con su primera planta en el año 92 y todo este trabajo ha sido de la mano de todos los proveedores, de todos cada uno en su cadena, cada eslabón es importante y ha hecho parte de su estrategia para que Minerva en este momento esté posicionada como una de las más grandes de Sudamérica. Muchas gracias. Paulo, ¿qué acciones en esa relación gobierno-empresarios han sido las que han impulsado ese desarrollo y ese crecimiento de Brasil? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Laura, y la organización del evento. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Yo creo que es un poco ambicioso tratar de resumir en 3 o 4 minuticos los factores principales, pero seguramente hay unos 2 o 3 que merecen ser mencionados acá. Digamos que uno de los principales seguramente fue todo el tema de genética. Hubieron avances muy grandes en todo pesquisa y desarrollo de genética con Embrapa, pero no solamente con Embrapa, digamos que las inversiones vinieron de distintas partes. Embrapa fue un ente bastante importante, bastante significativo, y digamos que el éxito que tuvo Embrapa se debe mucho al facto del enfoque que tenía. Entonces, tenía un mandato muy claro de desarrollar genética adaptada para el cerrado, para las condiciones climáticas y ambientales de este bioma. Y Embrapa creó, digamos, varios centros de investigación. Tenía un centro, por ejemplo, en Londrina para soja, que era el mayor del mundo, muy importante. Tenía un centro de sorgo y maíz en Minas Gerais, tenía un centro de frijol y arroz y así por adelante. Y esos centros establecían, como mencionó Clovis, parcerías, alianzas con la iniciativa privada, con universidades, con distintos entes que garantizaban el foco en el resultado. Entonces, digamos que este fue un capítulo muy importante de ese desarrollo. Y yo diría un segundo tema también, que fue el enfoque del gobierno en la agricultura. En los 90, tarde en los 90, se creó el Ministerio de Agricultura, para desarrollo de agricultura y agricultura familiar. Y lo que hizo ese ministerio fue atender a las necesidades específicas del sector. Cosas como el crédito rural, cosas como acceso a la tecnología, a asistencia técnica, ayudar a esos productores a vender su producción en el mercado internacional y todo ese tipo de cosas que vinieron más adelante. Entonces, este enfoque del gobierno ayudó bastante también en ese sentido. Aprovechando que nos hiciste una introducción sobre el tema de investigación y desarrollo,
que consideramos que ha sido como uno de los ejes fundamentales para mejorar esa productividad y la competitividad del agro en Brasil. Yo quisiera preguntarle a Clovis, ¿cómo esas políticas que el gobierno ha impulsado realmente logran que el sector privado las aproveche? Porque normalmente lo que nos encontramos con algunos centros de investigación, y lo hablo por el caso de Colombia, es que no logramos hacer el match para que realmente esa investigación genere valor agregado, dinamice el sector y tengamos unos niveles de competitividad y adopción mayores. Bueno, ese es el reto principal, sí, porque a veces desarrollar y hacer investigaciones, y hay muchas cosas a investigar, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Qué va a traer de verdad beneficios para la cadena privada, para las producciones, para las agroindustrias? Entonces, justamente fue fundamental que el gobierno estuviera junto con el sector privado para que pudiera elegir cuál iba a ser el enfoque principal en el primer momento, el segundo, el tercero, y así por adelante. Entonces, creo que un ejemplo que tenemos fuertísimo es justamente el tema de genética, sea vegetal o animal. Entonces, el primer punto, lá en 75, 78, la Embrapa empezó con una investigación muy fuerte para adaptar o para traer a realidad de la producción agrícola tropical, que es el caso de todos nosotros acá, en Sudamérica, en Latinoamérica, pero con genéticas o con productos que estaban siendo producidos en Asia, como es el caso de la soya, o que el ganado indiano, ¿sí? Los bos índicos, como que era producido en otras partes del mundo, pero cómo íbamos a buscar una productividad, la genética adaptada para las condiciones climáticas, las condiciones geográficas y de producción que teníamos en aquel momento. Entonces, esta fue la característica principal que me parece que hoy día generó todas esas ganas, todo ese incremento y toda esta productividad, esta producción que tenemos, enfocando qué necesitamos trabajar. Ahora el enfoque es soya, ahora es ganado, ahora es banano y así por adelante. No es sencillo, ¿sí? Porque a veces poner todo eso en una canastra y justamente buscar o elegir el punto principal es complicado, pero es posible. Después de 30, 40, 50 años es posible decir que sí, logramos en algunos casos y seguimos. Y una cosita para finalizar mi respuesta es que esas investigaciones no son solo del gobierno, no salieron solo de la Embrapa, que es como si fuera la Agrosavia acá en Colombia, mas también con las universidades, con las entidades privadas, que todos de manos empezaron a trabajar y organizar para que lograsen objetivos claros, objetivos que fueron planeados juntos. Voy a aprovechar que estamos en el tema de genética y que nos pusiste el tema de soya y de maíz, donde además Grupo Scheffer es líder, tienen 224.000 hectáreas en Brasil. ¿Cómo ha sido ese aprovechamiento y en términos de la investigación en la parte productiva para ustedes? Porque yo creo que eso es estratégico si queremos convertir un sector en exportador, en competitivo. Entonces quisiera saber cómo ha sido ese aprovechamiento y esos cambios que han tenido en materia productiva. Para nosotros, digamos que la adopción de esas tecnologías de la genética, de acceso a la información, fue un factor que nos cambió mucho la vida, nos posibilitó dar saltos, digamos, de productividad bastante importantes. Las políticas públicas que desarrolló el gobierno de incentivos y todo ese tipo de cosas permitió acceso a maquinaria, entonces hubo toda una revolución de mecanización en Brasil. Eso fue muy importante y posibilitó al agricultor producir en mayor escala. Entonces, allá en los 90, digamos, la regla de oro es que para ser rentable tenía que producir 500 hectáreas. Y ya con la mecanización, con acceso a tractores y eso, este mismo agricultor ya pasaba a producir áreas mucho más grandes, en mucho mayor escala, que es un factor muy importante para competir en el mercado de commodities, ¿no?
Entonces, digamos que esta mecanización y ese acceso a tecnología fueron muy importantes, y con eso vino también todo el tema, ya hablando un poquito de sustentabilidad, todo el tema de prácticas de sustentabilidad que no empezaron porque éramos nosotros agricultores ecólogos o ecologistas, nada de eso, pero mucho por necesidad. Uso como ejemplo la siembra directa en Brasil. Los agricultores de soja y maíz eran considerados como unos berracos, como unas personas muy difíciles, porque realmente la labor era muy compleja. Tenía que preparar la tierra, tenía que después sembrar y todo ese tipo de cosas. Y ya con la siembra directa, eso nos posibilitó evitar ya partes del proceso, con eso ahorrar recursos, ahorrar plata y tiempo y todas esas cosas, y nuevamente ampliar las áreas producidas. Entonces yo creo que esos fueron unos factores importantes que cambiaron nuestra vida. Muy bien, y en el caso de Minerva, que es un líder exportador en Sudamérica de carne, quisiera que nos cuentes y nos des algunos ejemplos, Joana, de cómo la investigación ha hecho que la carne de Brasil se encuentre también posicionada en el mundo. Ok, gracias. Bueno, la unión hace la fuerza. A partir de este eslabón es cuando todos trabajamos de la misma cadena de producción, se comprometen a hacer uso de las diferentes innovaciones que se van presentando en el camino. Nosotros, en el caso de Minerva Foods, el compromiso de hacer las cosas bien, desde las operaciones iniciales, desde monitorear nuestras facendas a través del programa Renove. Tenemos un programa en el cual nosotros monitoreamos todo el tema de gases de efecto invernadero, y desde allí partimos con toda esta estrategia. También tenemos los 3 pilares de sostenibilidad en los cuales trabajamos, y uno de ellos es la dedicación del planeta. Todas nuestras operaciones son basadas en unas estrategias de innovación con tecnología, preservación, cuidado de los recursos naturales y minimizar los impactos que nosotros podamos generar desde nuestra propia generación de operación. El segundo eslabón es la prosperidad de nuestra gente. Desde allí trabajamos con el tema de seguridad y salud en el trabajo, trabajamos con una operación segura, y nuestro último eslabón es la calidad de nuestro producto, garantizar las entregas a los diferentes espacios donde nosotros entregamos nuestro producto final, hacia los lugares donde exportamos, que cumplan con todas las condiciones de calidad que debemos garantizar al país origen. Muchas gracias. Ahora quisiera que conversemos sobre el segundo pilar que ha sido fundamental en el desarrollo de Brasil, y es la institucionalidad. Y esa institucionalidad pública, si bien y los instrumentos de política pública que se desarrollan, las regulaciones, las normas, las leyes, constituyen todo lo que nosotros llamamos institucionalidad, y que en cierto momento puede ser un facilitador, un impulsor, un promotor, eje esencial para el desarrollo y el crecimiento de los países. O por el contrario, se puede convertir en la traba que no permite que crezcamos. Yo quisiera, Pablo, que nos cuentes cuál ha sido la política pública más importante que ha desarrollado Brasil para impulsar el crecimiento y el desarrollo del agro, y en este caso particular en soya, maíz, que son los productos con los cuales ustedes trabajan. Sí, hubo un tema que fue muy importante, que fue el tema de contabilidad, régimen de caja. Esto parece un detalle, pero la verdad es que incentiva mucho al agricultor a reinvertir los recursos en la operación. Entonces llega el fin del año, el agricultor tiene ahí unas reservas o tiene de caja o lo que sea. Si compra maquinaria nueva, si renova su flota y tiene este gasto, entonces no paga el impuesto este año. Esto cambió mucho porque lo que está haciendo esta reinversión es aumentar la productividad, acceso a tecnología nuevamente y todo eso. Esto puede parecer, digamos que para el gobierno podría ser algo no tan atractivo, pero un dato muy importante es que, por ejemplo, si miramos en los últimos 20, 25 años,
el recaudo de impuestos en Mato Grosso pasó de 2 billones de reales entre recaudo federal y estadual, 2 billones de reales a 50 billones de reales, un salto de 25 veces, y eso no es poca cosa. Aún así, digamos, Brasil está muy por detrás de otros países como Estados Unidos en esta flota. Estados Unidos tiene más o menos un tractor para cada 200 hectáreas. Brasil tiene un tractor para cada 120 hectáreas. Y para que tengan un dato de Colombia, Colombia tiene un tractor para cada 15 hectáreas. Eso dice mucho. Y en esta estadística no está incluido la edad y la tecnología de este tractor. Si miramos en Colombia, son unas cosas que nosotros sufrimos mucho acá. No tiene conocimiento para manejar esa maquinaria más nueva, no tiene repuestos en el país, no tiene nada de eso. Entonces, hay que hacer esta inversión en renovar la flota, en renovar la tecnología en el país, si queremos ser en Colombia una potencia en agricultura. Nuevamente, entonces, tenemos políticas públicas que se convierten en incentivos para mejorar productividad y competitividad. Joana, ustedes trabajan en un sector que es la carne. La carne tiene que pasar por muchos procesos a nivel sanitario, es un alimento siempre considerado de mayor riesgo en salud pública. Cuéntanos cómo ha sido ese apoyo de la institucionalidad en materia sanitaria para que ustedes se conviertan en esos exportadores que hoy son. Okay. Bueno, nosotros participamos activamente en las diferentes asociaciones. En este caso vamos a hablar del caso puntual Colombia con nuestra sanitario que es el INVIMA. Ellos es un eslabón importante dentro de nuestro proceso de producción porque son los que nos permiten garantizar una producción limpia y a su vez también sostenible, acompañados de las diferentes entidades como las corporaciones autónomas en las cuales donde tenemos presencia. A partir de allí garantizamos que el producto que va a ser llevado hasta el destino final, al consumidor final, cuente con todas las condiciones de salubridad y calidad en el proceso de producción. Nosotros garantizamos que el producto origen, el producto al cual también llegamos, cumplan con lo que ellos exigen. Tenemos muchas certificaciones y muchas acreditaciones a nivel internacional en las cuales garantizamos que todos estos procesos cumplan con cada uno de estos requisitos. Pues finalmente la satisfacción del cliente, ¿no? Minerva Foods participa activamente en las asociaciones de la industria exportadora. De esta manera lleva todos los estándares y los valores de nuestras conductas a la aplicación también a nivel interior de la compañía, a cada uno de los trabajadores y colaboradores, para que sienta propio estos procesos y garantice la optimización también de los recursos. Así nosotros garantizamos que actualmente estemos contribuyendo a la misión y publicación de cada una de nuestras políticas de trazabilidad individuales desde el origen, desde la facenda, desde el levante hasta el destino final. Gracias. Clovis, tú has participado durante muchos años al interior del gobierno y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso de transformación que ha tenido y de fortalecimiento que ha tenido la institucionalidad y también cómo han logrado articular las distintas instituciones para que todos remen para el mismo lado, que muchas veces es lo que nosotros nos encontramos en los países que agricultura va por un lado, comercio va por el otro lado, las autoridades ambientales en otros requerimientos, pero en el caso de Brasil ustedes han logrado generar esa articulación que es muy importante. Sí, perfecto, Laura. Voy a empezar la respuesta de revés por la última pregunta. Creo que es fundamental una decisión de la cabeza más alta. La mirada es agricultura, entonces vamos, todas las instituciones, gubernamentales o no, van con esta mirada, van para con ese objetivo ahí. Esa es la primera cosa que se pasó y es fundamental. Si uno tuviera una mirada más a derecha, otro más a la izquierda, el otro no se logra. Cada uno va a poner energía en cosas distintas y no se logra. Entonces creo que ese es uno de los puntos. Quisiera yo subrayar un punto del tema de este eje institucional que me parece que fue fundamental. Ese fue una acción
de médio prazo, que foi justamente reforçar e trazer mais importância para os empregados do governo que iam trabalhar com o tema agricultura em Brasil. Então, para o governo se quedou muito claro a necessidade de invertir ou de trazer uma invitação para que os profissionais, médicos veterinários, engenheiros e quem iba a trabalhar com a camiseta do governo, tuvieron interesse em trabalhar no governo, no Ministério da Agricultura. E isso se passou. Pero como hicieron? Isso foi trabalho também de anos, pero empezando com propagandas, com divulgação do tema da imagem do governo, da imagem do agro brasileiro, da importância que a agricultura tem para o país. Se incrementaram sueldos para os empregados públicos, trabalhos desarrollando junto com as universidades, empezando adentro das universidades esta invitação para que o empleado também, o veterinário, o engenheiro, buscara su puesto também o governo, não só o setor privado. Isso foi fundamental. Bueno, que há que ver isto com o sucesso de las exportaciones, de las agroindustrias, de la producción, del incremento, hay todo que ver. ¿Por qué? Nosotros todos sabemos que para exportar para todos los 176 distintos países distintos que Brasil exporta hoy, su portafolio completo agrícola, hay siempre, o gran parte de los destinos ponen requisitos, sean sanitarios, sean fitosanitarios. E a partir do momento que o governo está estruturado, está forte, há conhecimento, há segurança, é muito mais sencillo vender a inocuidade dos produtos, a qualidade, a constância ou que se sigue suministrando, sim, abastecendo e os países que vão a comprar os produtos. Então, esse foi ponto importante da questão de institucionalidade. Me gostaria de subrayar, porque às vezes você pensa que não é ponto clave, e sim, passou. E há 18 a 20 anos, que em las universidades, os estudantes, os técnicos de agricultura, querem trabalhar em el governo também, não só no setor privado. Então, isso foi ponto clave em todo este cambio aí, que hoje os números aí nos revelam. Eso quiere decir que tenemos funcionarios muy bien pagos, para tener los funcionarios de mejor calidad. Bueno, ya que estamos hablando de ese aporte en los temas de internacionalización, es muy importante que veamos cómo ha sido esa incursión de Brasil en los mercados internacionales, y quisiera que la internacionalización no solamente la veamos como un proceso de exportación, sino que también involucremos en esto la inversión extranjera, la inversión llegando a otros países, y también cómo abren su mercado para que lleguen tecnología, servicios y demás cosas. ¿Cuál consideras tú que ha sido esa política que Brasil desarrolló para poder impulsar el desarrollo agroindustrial? Perfecto, importantíssimo isso também, porque hace todo parte de um processo. Então, assim, quero exportar, quero ser um grande produtor mundial, quero alimentar 11% da população mundial, que hoje é o que compete a Brasil, quase 1 bilhão de pessoas, ou 1 mil milhões de pessoas que são alimentadas por toda parte do mundo por produtos de Brasil. Pero, como vou alcançar isso? ¿De onde arranco para que cheguemos aí? E aí tivemos um cambio importante de mentalidade que muitas vezes não se observa por el mundo quando falamos do comércio mundial. É uma cadena complexa. Hablamos de genética, hablamos de fertilizantes, hablamos de insumos, de plásticos para paquetes, de maquinária, de serviço, do produto final. Se vai agregando coisas ponto a ponto na cadena. É claro que não se pode ter todas essas necessidades da cadena. Então, tocou a Brasil também estar aberto a trazer, a importar produtos importantíssimos para que pudera trazer competitividade, para que pudera trazer melhores condições de produtividade
E assim passou um câmbio também interessante, porque escuchávamos muito de agremiações, de produtores ou de algumas partes do governo, incluso políticas. Ah, não, este tema é sensível. Não se pode, não vamos importar um produto X del país Z porque vai generar uma sensibilidade interna. Com o tempo, há que madurar a ideia de que é uma cadena, de que não é um país. Não estou falando acá com uma camiseta verde e amarilla, e sim como um país que quer ser provedor do mundo, ser uma canasta do mundo, assim como são os planos, e creemos nós todos, e tenho certeza que isso vai passar com Colômbia. Pero há que sim cambiar algumas mentalidades nesse tema. Há que trazer produtos de afuera, há que trazer maquinária, serviços. Isso, quando isso se quedou muito claro para Brasil, ampliamos muito os destinos de los produtos brasileiros, porque se rompió algunas barreras que teníamos hace muchos años, y estos países que querían exportar, a veces una maquinaria específica, pasaron a exportar esa maquinaria y comprar el producto final. Eso es un tema importantísimo, y ahí hay todo que ver también con la internacionalización, con la inversión extranjera, que va generando seguridad, va generando un cambio e uma necessidade de que as coisas caminhem em las dos, um flujo em las dos vías, ¿no? Muy bien. Johanna, Minerva exporta a más de 100 países la carne, pero además de eso tiene inversión directa en 17 países alrededor del mundo. Cuéntanos cómo fue ese proceso de internacionalización de Minerva Brasil y de su carne alrededor del mundo. Okay. Traigo a colación lo que nos comentaba Clovis, y es un desafío garantizar toda esa cadena y esa unión, la unión hace la fuerza, y es poder llevar a todos estos eslabones a un solo objetivo, un objetivo claro, a través también de la innovación, el compromiso, la orientación a los resultados y sobre todo la inversión en tecnología. Quizás muchas veces nos limitamos a no invertir por el costo, por quizás la consecuencia, por el miedo, pero allí es donde está el foco y los resultados. No temer a la inversión en la innovación, en la tecnología, que finalmente es lo que nos va a permitir tener una internacionalización de producto, algo que ya el mercado está exigiendo. Quizás les cuento un poco la experiencia de lo que ha sido la implementación en Colombia, y cuando llega Minerva vemos que muchos eslabones de la cadena están sueltos, cada uno orientado a un objetivo individual. Llega Minerva a Colombia y estamos en la tarea de asociar a todas estas personas que son importantes en nuestro producto final, acompañándolos también en los procesos de innovación, de orientación a un resultado, en el caso de nuestros proveedores de la línea ganadera, y garantizarles a ellos también un acompañamiento y unas posibilidades de aprendizaje, que podemos hacerlo mejor, que existen estrategias que ya Brasil las implementó, las tiene codificadas, numeradas, tenemos indicadores claros y unos resultados positivos, que es lo que permite que en este momento la marca esté posicionada a nivel mundial. Gracias. Pablo, nosotros hemos conversado mucho sobre maíz y soya. Como yo les conté al inicio de esta conversación, Brasil es el exportador número 1 de soya y el año pasado le quitó la posición a Estados Unidos también, se convirtió en el primer exportador mundial de maíz, y ese proceso de internacionalización que no ha sido gratis, lleva muchísimos años construyéndose. Quisiéramos que nos cuenten cómo ha sido, qué ha implicado para ustedes como productores, cuál ha sido esa visión y por supuesto qué cosas han podido aprovechar de ese apoyo que ha tenido también el gobierno. Yo creo que aquí un tema muy importante, ya hablamos de la adopción de tecnología genética, aquí hay un tema muy importante que es el tema de 2 cosechas. Entonces, para que produzcamos más granos, tenemos 2 opciones, o producir en más áreas o producir más en las mismas áreas. Viabilizar 2 cosechas en la misma área fue un divisor de aguas, ¿no? Esto te ahorra un montón de recursos y te mejora los márgenes y todo ese tipo de cosas. También yo creo que tuvimos mucha suerte, hay que tener suerte en la vida. Brasil
surfió la ola, digamos, de todo el incremento de importaciones en China, Oriente Medio. Entonces, para que tengan una idea, en los 2000, China importaba del orden de menos de 1 millón de toneladas de maíz y hoy importa más de 20. China importaba 10 millones de toneladas de soya y hoy importa más de 100. Entonces nosotros como país surfeamos esta ola y esto ayudó bastante también. Entonces, yo creo que aquí es eficiencias y acompañar un poco la evolución y adoptar esto, hacer parte de su cultura para mejorar su productividad. Ahora que mencionas productividad, yo sé que ustedes han incursionado en un tema que es muy importante, que es la agricultura regenerativa. Quisiera que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia, porque muchas veces los agricultores siguen en los métodos tradicionales pensando que adoptar un método como la agricultura regenerativa, además que son líderes a nivel mundial, Brasil en este campo, y ustedes tienen unas metas muy claras hacia dónde quieren llevar su producción en ese campo, pero quisiéramos saber si sí es rentable, si sí es productivo y cómo lo ven. No, absolutamente sí. Eso es un gana-gana entre el empresario y el medio ambiente. El Grupo Schaeffer arrancó con ese tema de agricultura regenerativa hace muchos años. Esta terminología agricultura regenerativa no estaba en moda como está hoy. Y nosotros arrancamos con esto, digamos, con el objetivo no de ayudar al medio ambiente per se. Digamos, era una consecuencia en su momento, pero el objetivo nuestro era cómo nosotros perpetuamos nuestra producción agrícola en el tiempo. Porque es muy notorio que a la medida que se usan más y más y más químicos, esto es dañino al suelo, es dañino a la biodiversidad. Entonces, este tema de agricultura regenerativa para nosotros surgió de ahí. Cómo nosotros mejoramos nuestro principal activo, que es el suelo. Muy, digamos, enfocados en utilizar menos químicos. Esto fue el driver nuestro. Tenemos productividades en gran escala, ya en más de 100.000 hectáreas tenemos muy claro que la productividad es igual a lo que tenemos con uso de químicos y tenemos calidad que, si no igual, es mejor. Entonces tenemos esos aspectos operacionales y de producción que son fruto de este uso de las prácticas amigables y que nos ayudan bastante. Entonces la respuesta es absolutamente sí. Nosotros nos beneficiamos de esto y para terminar, yo creo que es muy importante, hoy en día todavía es un diferencial el uso de esas prácticas en el mundo. Hoy todavía es un diferencial, cuando vamos a acceder a mercados internacionales más exigentes es un plus. Es muy posible que en un futuro no muy distante esto no sea un diferencial sino una exigencia. Entonces es importante trabajar en eso para que cuando llegue este momento estemos bien posicionados para capturar la oportunidad. Ese es un muy buen consejo para nosotros que estamos iniciando el desarrollo de nuestra cadena de maíz y soya en el país y fortaleciéndola, el impulsar el trabajo en agricultura regenerativa. Bueno, ahora quisiera que habláramos un poco sobre las oportunidades de nuestro país y basado en la experiencia que tienen en Brasil, Joana, cuéntanos cuáles serían unas acciones concretas, unas dos que debiéramos impulsar en Colombia para crecer el sector agroindustrial. Okay. Bueno, uno de los desafíos que está enfrentando actualmente la compañía es poder monitorear el 100% de sus proveedores en garantizar, y ahí vendría la segunda parte, en garantizar que no procedan de fincas que estén ocasionando deforestación. Aquí se requiere la mano del gobierno en cuanto a establecer estrategias y resoluciones, normativa, que permita hacer seguimiento a este proceso. Que no se dé tanta deforestación, que la mano de la ganadería no significa deforestar, sino que vaya acompañada de toda una estrategia normativa. Minerva actualmente en Brasil tiene el 100% de monitoreo de sus fincas de las cuales procede. Finca que tenga alguna interferencia en cuanto a algún punto de deforestación, automáticamente se bloquea.
Actualmente se está haciendo parte de esa estrategia en Colombia y ya se empieza alguna diferencia con el sector por ello. ¿Por qué me bloquean si yo estoy garantizando una producción limpia, sostenible? Pero cuando vamos a revisar a profundidad encontramos que hacen parte de zonas de reserva que fueron impactadas, pero si vamos y visitamos a la autoridad ambiental no tienen una zonificación clara de la región en donde se está generando ese proceso. Entonces sí hace falta más acompañamiento del ente gubernamental para garantizar que eso se dé. En Brasil ya se tienen pues resoluciones, normativa, una normativa muy amplia, muy extensa frente a la conservación, que finalmente aposa a los gases de efecto invernadero, porque siempre satanizan un poco el sector frente a ese proceso. Entonces sí el desafío es estar acompañados del ente gubernamental para garantizar esas estrategias normativas y a su vez formalizar un poco el sector ganadero. Pablo, la misma pregunta para ti. Ustedes recientemente llegaron y seguramente se han enfrentado a muchas dificultades y están volviendo a hacer la tarea como si fuera desde sus inicios. ¿Cuáles son esas dos acciones concretas que debiéramos pedir o impulsar para realmente generar el desarrollo del crecimiento, en este caso de soya y maíz en el país? Ha sido muy retador para nosotros, pero con logros bastante interesantes, muy recompensador también. Lo que estamos viviendo acá en Colombia es lo que nosotros como grupo vivimos en Mato Grosso hace 40 años. Es muy similar en ese sentido. Hay falta de conocimiento, hay falta de genética adaptada para las condiciones de acá y todo ese tipo de cosas. Pero quisiera hacer una provocación acá para que Colombia sea autosustentable en producción de alimentos, para que llegue a no tener que importar más granos, tiene que sembrar más o menos 1 millón de hectáreas, más o menos, a grandes números. Esto requerirá aproximadamente entre 5 y 10 mil millones de dólares a viabilizar esta siembra y habilitar esas áreas a producir. O sea, necesita de bastante capital para eso. El capital no va donde el nivel riesgo-retorno no es adecuado. El empresario está constantemente en su cabeza midiendo riesgo-retorno. Y desafortunadamente en Colombia esta ecuación está bastante desfavorable y se está deteriorando con todo el tema de seguridad jurídica. Entonces, si el agricultor se despierta por la mañana y no sabe si es dueño de su tierra todavía, él no va a poner más plata ahí. Entonces yo creo que si yo fuera a pedir un tema, sería el tema de seguridad jurídica en el campo, porque sin eso Colombia no va a lograr ser autosuficiente en producción de granos. Nos has dejado un reto bastante grande y una necesidad que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Clovis, para finalizar, tú tienes un rol muy importante que apoya la internacionalización de los productos agrícolas de Brasil, en este caso en Colombia, y has estado en otras partes. Cuéntanos o danos unos consejos desde tu posición y tu experiencia en los distintos roles que has tenido que nosotros debiéramos adoptar como país para fortalecer el crecimiento agroindustrial. Bueno, vou tentar fazer alguns comentários para ajudar, porque não é sencillo. Claro, temos cada um com suas particularidades, com temas. Acá temos muito a questão da segurança jurídica, é importantíssimo para atrair inversões estrangeiras. Há montão de pontos, pero vou enfocar em duas coisas em resumo. A primeira é um acercamento de verdade que passe entre o setor privado e o público. Sem esto, não se logra. São complementares as ações no sistema. Então, há que estar junto. Isso é um ponto clave. Outra sugerência, mas assim comentário que hago, é que às vezes miramos coisas que em primeiro momento nos parecem pequenas dentro do sistema e não quedamos com muita atenção. E depois de algum tempo vamos a mirar que são fundamentais. Então, assim, muitas vezes se escuta, não, isto vai generar um problema, uma reação social, uma acessibilidade da população, não me vou trabalhar aí. Pero há uma influência complicada às vezes. Vou trazer um exemplo, esto que estou falando para se quedar mais claro.
Hoy por la mañana también ya miré acá en dos ponencias el tema de la informalidad. Fundamental cuando hablamos de agroindustrias. No adianta de nada hablarnos acá de políticas públicas, de corto, medio, largo plazo, si no tuviéramos también líneas de acción para traer inocuidad. Y ahí estoy hablando de la informalidad sanitaria y fitosanitária en específico. No voy a adentrar el tema de labor, que creo que fue el enfoque de una de las ponencias de acá, pero es un ejemplo. Entonces, retos tenemos de montón, pero es posible. Y hay que arrancar desde una definición más grande, ¿no? Una definición de nivel más alto de que ese es el objetivo. Vamos juntos caminar, que vamos a alcanzar. Muy bien, muchas gracias. Creo que nos quedan muy claros los retos, seguir trabajando en los temas ambientales, garantizar la seguridad jurídica y ver cómo fortalecemos también un activo fijo que en los que trabajamos en el sector agro muchas veces no somos tan conscientes, pero el tema sanitario es clave y estratégico no solamente para los temas de productividad y de competitividad, sino para generar exportaciones y abrir esos caminos hacia la internacionalización. Les agradezco a todos la compañía y muchísimas gracias por contarnos estas experiencias de Brasil.